¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve la muerte, claro? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué nos espera una vez que cerramos los ojos para siempre? Si hay un más allá, y en caso de que exista, ¿cómo se ve? Nunca lo sabremos. No lo sabremos hasta ese momento. Y quién sabe, incluso podríamos quedar decepcionados o agradablemente sorprendidos. Depende de las expectativas. Pero hay quienes, durante su vida, han logrado enfrentarse a la muerte. Y esa experiencia los ha traumatizado. Y es comprensible. En algunos casos, la muerte puede tener el rostro de un ser humano, de una persona viva. Una persona que transmite con una mirada, con una sonrisa, con una palabra o con un simple gesto ordinario. Un terror tan grande que se convierte en la personificación del sombrío segador de la muerte, precisamente. Es el caso del protagonista de nuestra monografía de hoy, un hombre que se hizo conocido al gran público hace unos 30 años, gracias a una película que ganó varios premios Oscar. Y es precisamente de esa película de donde partimos. La lista de Schindler de Steven Spielberg, película en la que nuestro personaje, Amon Goethe, fue interpretado por el actor inglés Ralph Fiennes. Bueno, hay una historia que circula sobre esa película, una historia que involucra a una mujer llamada Mila Feckerberg. ¿Quién era Mila? Una sobreviviente del Holocausto, una sobreviviente de la tortura y la locura, llama a un Goethe. Cuando llevaron a Mila al set para conocer a los actores, también conoció a la actriz que interpretaría su papel en la película. También conoció a Fiennes, que llevaba el uniforme de las SS y de la Totenkopfverbände, pareciéndose de manera increíble, ¿verdad? Y Amon Goethe. Y en ese momento Mila Feckerberg comenzó a temblar de manera incontrolable. Casi tenía convulsiones porque había visto en ese actor tan vestido la mirada y la sonrisa de la muerte de Amon Goethe, ¿no? Pero al igual que Amon, Goethe se había convertido en el símbolo de la muerte en la Tierra, mucho más allá de la calavera que adornaba su gorra de oficial. Hay que retroceder un poco en el té. Como muchos otros nazis, Goethe era un hombre común, al menos hasta principios de los años 30 nacido en Viena, el 11 de diciembre de 1908, y como muchos otros nazis que crecieron a la sombra del Imperio Austrohúngaro. El mismo Hitler, lo sabemos, era austriaco, y muchos otros criminales de guerra provenían de Austria. Goethe pasó su infancia, precisamente en Austria. El punto de inflexión en su vida llegó a los 17 años con la decisión de unirse a un grupo paramilitar nacionalista antisemita, L-Einwehr, la Guardia Nacional. Austria, surgida de la Primera Guerra Mundial, era un país muy pequeño, muy reducido en comparación con los orígenes del imperio. El imperio, entre otras cosas, ya no existía. Los Habsburgo ya no podían volver al trono. La frágil República Austriaca, de la cual ya hemos hablado en otros videos, vivía días muy convulsos. Goethe, como otros jóvenes austriacos, sintió el impulso nacionalista en sí mismo durante la década de los 20, el periodo de ascenso de las dictaduras fascistas, un poco en toda Europa. En Austria, el partido nazi, nacido precisamente de esas experiencias nacionalistas, comenzó a reclutar cada vez más jóvenes en la segunda mitad de la década de los 20, el periodo en que Goethe deja el Einwehr, que considera demasiado inactivo, demasiado dedicado a los lemas y poco a la acción, y prefiere dedicarse a este nuevo partido, el partido nazi. No es uno de los primeros, absolutamente. Solo piensa que su número de inscripción es 510.764. Eso significa que ya había 500.000 de inscritos antes que él, tantos como en un país pequeño como Austria. Goethe se une al partido nazi en septiembre de 1900, 30 y poco después, también se une a las SS austriacas. Aquí está en menor compañía, pero a Goethe le gusta la acción. También le gusta usar sus manos tan pronto como sea posible. Su problema, al igual que el de muchos otros nazis austriacos, es que el partido nazi en Austria pronto se vuelve ilegal. Se vuelve ilegal después de algunos disturbios callejeros y sobre todo el intento. Ya hemos hablado de ello, del golpe contra la democracia austriaca, con el asesinato del canciller Engelbert Dollfuss. Desde ese momento, Goethe y todos los demás entran en la clandestinidad. Algunos son encarcelados, otros, como es el caso de nuestro protagonista de hoy, huyen. Huye a Alemania. Goethe no quiere ser capturado, solo regresa después. Regresa cuando llega el Anschluss, cuando la Italia de Mussolini abandona a Austria a su suerte. En nombre de una nueva amistad, una nueva alianza con el otro dictador, Hitler. Y, por lo tanto,
Es precisamente Hitler quien tiene vía libre para tomar su patria y anexarla al Gran Reich alemán. Esto se convierte para los nazis austriacos. Lo hemos visto para muchos de ellos, en rápidas promociones en el campo. Un poco menos rápidas para Amon Goethe, que quizás paga el hecho de que en su expediente haya esa animosidad que no siempre acompaña a brillantes carreras. Mientras otros nazis obtienen promociones increíbles, escalan la jerarquía, un chasquido de dedos. Goethe tiene un poco más de dificultad. Es entrenado, es instruido para convertirse en jefe de equipo, para convertirse en jefe de pelotón, pero ni siquiera logra convertirse en oficial. Al estallar la guerra, el 1 de septiembre de 1939, Amon Goethe se encuentra dentro de la SS Estandarte, lo que será el núcleo de las futuras Waffen-SS. Pero no es enviado al frente, se queda en la retaguardia, donde se ocupa, junto con los otros milicianos, un poco de la seguridad y un poco de la represión. Algo extraño sucede el 5 de marzo de 1940, cuando Amon Goethe se encuentra repentinamente enrolado en el Heer con el rango de sargento Unterfeldwebel. Pero es un traslado muy rápido. En el transcurso de 2 semanas, ese traslado se cancela y Goethe regresa a las filas de las SS. ¿Por qué? Nunca se entendió exactamente la dinámica de todo esto. Según algunos estudiosos, ese cambio de roles habría sido el resultado de un error, porque aquellos que ya estaban matriculados en la SS solo podían avanzar en su carrera en la SS o en las Waffen-SS, que estaban en formación en ese momento. En marzo de 1940, probablemente se dieron cuenta del error dentro de las oficinas, matrícula del Heer del Ejército Regular Alemán, y lo enviaron de vuelta. Suficiente para hacerlo entrar a Montgut en uno de los Einsatzgruppen, en esos escuadrones de la muerte que, a partir de junio de 1941, pululan detrás de los grupos de ejércitos que invaden. La Operación Barbarroja venía soviética y mata en masa. Los Einsatzgruppen agrupan a judíos, rom, sinti, comisarios del pueblo, civiles que podrían ser hostiles a la ocupación alemana y los masacran y masacran. Por lo general, después de obligarlos a cavar grandes fosas para luego golpearlos con ametralladoras. Las masacres de los Einsatzgruppen serán algo repugnante. Algunos alemanes sentirán vergüenza e incluso náuseas por todo esto. Otros se jactarán de ello. Uno de estos es precisamente Goethe, que resulta tan eficaz en su trabajo dentro de los Einsatzgruppen, que obtiene el primer ascenso al rango de Untersturmführer. El 14 de julio de 1941 finalmente se convierte oficialmente en un subteniente. En su certificado de servicio se elogian sus cualidades de obediencia, puntualidad y lealtad a los ideales nacionalsocialistas. Todas son perifrases para ocultar su antisemitismo, un sentimiento que Goethe siempre ha manifestado y que probablemente le beneficia dentro de las SS Dagli Einsatzgruppen. Goethe se encuentra transferido al gobierno general, primero en Lublin, en el verano de 1942. Entra en el personal de un hombre muy poderoso dentro de las SS, el Brigadeführer Otto, Globocnik para todos globus, un triestino de etnia eslovena, también ex del Imperio Austrohúngaro, que se convierte en el terror de los campos de concentración. Globocnik es el jefe de la SS de la policía de la zona polaca y es responsable de ella, especialmente para el área de Cracovia. En el área de Cracovia se están construyendo nuevos campos. No muy lejos de allí está Auschwitz y todo su complejo. Por otro lado, en Polonia están Belzec, Sobibor, de los cuales ya les he hablado, y Treblinka, pero hay otros en construcción. Uno de estos se llama Kłaszów. Está un poco fuera de Cracovia. Se construye a un ritmo récord, en enero de 1900. 43 es construido por prisioneros de guerra y judíos, que son obligados a trabajar en condiciones muy difíciles. Bajo el frío, bajo la nieve, para construir las barracas, para levantar las torres de vigilancia y guardia, para instalar alambradas. Primero que nada para allanar. El antiguo cementerio judío Płaszów se construye sobre un antiguo terreno de entierro. Las lápidas se utilizarán para pavimentar el camino de acceso como último insulto a la cultura de un pueblo. A Płaszów Goethe, a mano libre. Mano libre para dirigir los trabajos de construcción. Mano libre para despejar el gueto de Cracovia. Un gueto que se liquida en cuestión de días. Con mano dura, los aptos para trabajar y unos pocos más son trasladados a Płaszów. Todos los demás son masacrados en el lugar.
Algunos apuñalados, ametrallados, golpeados, quizás con la culata de los rifles, algunos despedazados por perros, o son cargados en trenes sellados. A diferencia de Auschwitz o Treblinka, donde los que llegan ya están destinados a morir, Płaszów se convierte en el infierno. Los prisioneros que tienen que lidiar con ese hombre se dan cuenta. Un hombre que en Płaszów, en el transcurso de 1 año y medio, se convierte en el símbolo del infierno y la muerte. «Yo soy vuestro Dios», les dice a los prisioneros tan pronto como se inaugura el campo, en febrero de 1943. Y Goethe se aferra a esa definición de Dios, el Dios de la muerte, el Dios capaz de otorgar vida, o, precisamente, muerte. Porque en Płaszów se puede morir de muchas maneras. No hay cámaras de gas, no es un campo de exterminio. Pero se puede morir por ahorcamiento, se puede morir por fusilamiento, se puede morir de inanición por enfermedad, se puede morir por azotamiento. Y se puede morir porque, tal vez una mañana, desde la villa que domina el campo desde la colina, Amon Goethe decide practicar tiro al blanco con los prisioneros, especialmente las mujeres. Goethe es un sádico. Los prisioneros aprenden a conocer sus hábitos muy pronto. Si lleva puesto el sombrero tirolés, ¿significa que ese día matará a alguien? Y entonces, es mejor no quedarse en la plaza para la donata. Es mejor apresurarse, mientras Goethe empuña su rifle de precisión y comienza a disparar primero en la arena y luego encima, a los prisioneros. Después de todo, los prisioneros son su asunto. Puede hacer con ellos lo que quiera. Como habrán visto, en la película La lista de Schindler, que es bastante fiel a la realidad, estaba ese industrial Oskar Schindler, que inicialmente por razones económicas, luego por razones de moral, de conciencia, hizo todo lo posible para salvar a gran parte de la población de Płaszów y darles esperanza. Goethe no quería dar esperanza a nadie, ni siquiera a las mujeres que servían bajo él. Sí, porque a Goethe le importaba vivir bien en Płaszów. Tenía a alguien que le lustraba las botas, al zapatero que cada semana le hacía un nuevo par de zapatos, que le limpiaba la casa. Aquí están estas dos camareras con el mismo nombre. Ambas se llamaban Ellen, una Jonas Rosenzweig, la otra Hirsch. Fueron testigos directos de las brutalidades de Amon Goethe, viéndolo matar por motivos fútiles y recibiendo sus latigazos. Ellen Jonas Rosenzweig dijo como sobreviviente: «Puedo decirles que todos somos personas traumatizadas. Nunca, nunca hubiera creído que un ser humano fuera capaz de tal horror, de tales atrocidades. Cuando lo vimos desde lejos, la primera vez, todos se escondían, algunos en los baños, otros en otros lugares, donde quiera que pudieran esconderse. No puedo decirles cuánto lo despreciaba la gente». Otro prisionero, que se hizo famoso por la película, Poldek Pfefferberg, dijo: «Cuando viste a Amon Goethe, viste la muerte». El rostro humano de la muerte, pero no humanizado, se manifiesta hasta septiembre de 1944. Cuando sucede algo, no se trata del curso negativo de la guerra para Alemania, se trata del mismo Goethe, que, a pesar de haber sido promovido a un rango superior, logró saltarse el rango correspondiente, llegando directamente al de Hauptsturmführer, es decir, al de capitán. Termina en juicio por parte de las mismas SS por robo por apropiación indebida. Según la ley del Estado alemán, dentro de las SS, todas las propiedades judías confiscadas debían ser administradas por el Departamento Central Económico. En cambio, Goethe, como muchos otros oficiales, se había apropiado de bienes pertenecientes a sus prisioneros y no los había denunciado. Con esos bienes se había enriquecido. Además, había lucrado también con las raciones de comida dentro del campo, y claramente se había aprovechado principalmente de las prisioneras. Todo esto había terminado en sus notas de servicio, y el 13 de septiembre de 1944, la policía militar de las SS decide arrestar a Amon Goethe. En su lugar, se instala un oficial superior, el Obersturmführer Arnold Bucher, que no es menos duro que Goethe, pero ciertamente menos sádico. Y Bucher cierra el campo el 15 de enero de 1945, cuando ya falta poco para la llegada del Ejército Rojo. Goethe termina en una prisión militar, luego en juicio. Pero el juicio se anula porque se retiran los cargos. Goethe también es un hombre enfermo de la mente, se le diagnostica esquizofrenia y también padece de diabetes. Por esta razón, es internado en un sanatorio y luego en un hospital psiquiátrico en Bad Tölz, en Baviera. Es aquí donde los americanos lo encuentran. En mayo de 1945, la guerra ha terminado. Schilder intentó salvar a tantos judíos como fuera posible, llevándolos a su casa.
en los terrenos de otra fábrica, la fábrica que debía producir municiones, pero que en realidad nunca produjo nada. Goethe inicialmente se hace pasar por un oficial de la Wehrmacht, y también es creído, pero aún así es arrestado. Solo después, dentro de un campo de prisioneros, es reconocido por uno de los exdetenidos de Poitou. Es aquí donde es identificado y desenmascarado. Y desde ese momento comienza la rendición de los coros. El nuevo gobierno de Polonia es el primero en reclamar a Amon Goethe, porque la mayoría de los crímenes de Goethe los cometió allí, en Cracovia, en Poitou. Los aliados acceden a la extradición. Goethe debe ser juzgado en Cracovia, y el juicio comienza el 27 de agosto de 1946. Es un juicio muy rápido, no dura ni 10 días. Además de la partida del partido nazi, que había sido declarado asociación criminal, las masacres pesaban en el currículum criminal de Amon Goethe. La liquidación del gueto, las torturas, y además la acusación de haber matado personalmente a algunos prisioneros. Exactamente, la acusación pública le disputa haber mutilado, torturado y matado personalmente a un número considerable, aunque no identificado, de personas. Goethe paga por todo, paga por sus latigazos, paga por las mañanas con el rifle en la barandilla de su billete de Poisson. Paga por las veces que pasaba por las filas de prisioneros con el látigo en la mano e indicaba quién debía vivir, quién morir. Paga por los golpes infligidos a los jóvenes judíos. Paga por todo, y lo paga con la pena capital. Es el 13 de septiembre de 1946, cuando Amon Goethe sube al patíbulo. El verdugo lo espera, la horca lo espera. No puede haber perdón para alguien como él, para alguien que había decidido transformar Poacio en un infierno y convertirse en el dios de la muerte. Deja atrás a 2 exesposas, una de las cuales incluso le dio hijos que, con el paso del tiempo, comenzarán a tener que reinterpretar la figura paterna. Uno de ellos publicará sus memorias del 2002, algunos años después de la lista de Schindler, algunos años después de que el nombre Goethe se volviera tristemente conocido para toda la opinión pública mundial. Monika Erdbeck, ese es el nombre de la hija, escribió un libro titulado Ich muss doch meinen Vater lieben, oder Debo amar a mi padre. ¿No es cierto? En este libro, Mónica realiza una especie de examen interno de conciencia entre el Goethe, que recordaba el amor paternal en la familia, y la figura diabólica del Holocausto. ¿Cuánto había de pertinente y de combatiente entre las dos figuras? Entre aquel que en la familia jugaba, bromeaba, reía con las hijas y esos hijos, y aquel que en Apuashov y en otros lugares masacraba sin piedad. Es una pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo, recordando también la máxima de Hannah Arendt, la banalidad del mal. ¿Cuánta maldad puede albergar cualquiera, incluso la persona más amorosa o aparentemente inocua e inofensiva? Amon Goethe, cuya sonrisa se mostró por última vez antes de subir al patíbulo, quería ser la muerte y lo logró durante 1 año y medio de su vida. Causó la muerte y el sufrimiento a Tarty. Dejó tras de sí un recuerdo tan terrible que influyó en los recuerdos de los ex reclusos, incluso muchos decenios después, como hemos visto en el caso de Mila Pfefferberg. Entonces, es justo preguntarse hasta qué punto un ser humano que dedica su existencia al dolor, al sufrimiento, a la muerte de los demás, ¿puede considerarse humano? Yo también me lo pregunto, y cuando releo los actos del proceso de Amon Goethe, un escalofrío me recorre la espalda, porque todavía no puedo entender cómo un ser humano pudo volverse tan malditamente, obstinadamente, voluntariamente, inhumano. Gracias.